Muy buenas tardes, Dios les bendiga. Tarde pero sin sueño, como les decía por acá. Hoy es miércoles 13 de octubre del 2021, 13 de octubre del 2021, y ya sabe que todos los miércoles son días de fundamentos de la fe. Fundamentos de la fe, estamos estudiando la lección 3, los atributos de Dios, así que pues ya andamos por acá. Gracias por acompañarnos. Váyase conectando, vaya sacando la Biblia. ¿Cómo están? ¿Que se escucha hasta acá? Bien, claro que sí. Recuerde que el estudio es digital, usted lo puede ver ahí en su casa, puede usted hacer algunos comentarios. Mi hermana Carla nos apoya con los comentarios, pero también recuerde que tiene usted la posibilidad de tener actividad presencial, así que si usted desea estar aquí presente en el estudio, lo puede hacer, comuníquese con nosotros para que usted pueda visitarnos con mucho gusto. Así que regáleme unos segundos para lanzar nuestras ligas y compartir este estudio con otras plataformas. Sea usted bienvenido, estamos estudiando los atributos de Dios. Véngase ya, ya estamos por acá. ¿Cómo ha estado? ¿Cómo le ha ido? Dios le bendiga. Yo, ya sabe, tarde pero sin sueño, aquí andamos corriendo y pues bueno, disfrutando ya esta bonita tarde que hoy promete que no va a haber lluvia, promete que no va a haber tantos moscos, está muy agradable, muy rica la tarde, pero pues bueno, siempre se disfruta más en presencia, ¿verdad? Y gozándonos también con los cumpleaños, gozándonos también con los éxitos, con los logros, ¿verdad? Tenemos una de las cosas que usted atesora en este grupo de fundamentos de la fe, es después del estudio, después del alimento espiritual, pues también es la coinonía, el tiempo de convivencia que es rico, que enriquece, que hace pues el espacio de estudio más sabroso, ¿verdad? Más rico. Pues muy bien. Estoy compartiendo en mi perfil personal, que usted ya conoce, que es de su servidor, Daniel Puga. Estamos ya por ahí y pues también estamos compartiendo nuestro estudio también a través de nuestros amigos de WhatsApp. Si usted no tiene nuestro contacto de WhatsApp, pídalo, escríbalo para poder mandárselo y que usted esté al pendiente de todo lo que estamos mandando. Recuerde que Ministerios Bosque Clama, pues estamos comprometidos con la palabra, comprometidos con que usted esté alimentado de las escrituras. Recuerde eso. Y pues ya prácticamente, porque luego me reclaman, si se me olvidan 2 segunditos, ya me están ahí correteando, como debe de ser. Y hoy estaba batallando, se me olvidó el micrófono, pueden creerlo, se me olvidó el micrófono. Pero bueno, ahora sí que échenme la mano en sus oraciones, porque yo también tengo memoria de teflón. Pero aquí andamos ya listos. Muy bien, pues ya hemos enviado ya nuestras ligas, ya hemos enviado y pues también tenemos grandes temas que vamos a estar viendo. Y pues bueno, también nos da gusto que personas nuevas se agreguen a este estudio. Dios le bendiga, gracias por estar aquí. Y también usted, si usted quiere compartir este estudio con sus amigos y familiares, hágalo, puede hacerlo. Esto es la palabra de Dios, no tiene ningún costo, no se ofende a nadie, ¿verdad? Lo único que queremos es que usted conozca más del Dios eterno. Así que vamos a las Escrituras. Hoy vamos a ver 3 temas grandiosos que son los 3 ovnis de Dios, las 3 totalidades, las 3 expresiones absolutas, eternas de la persona de Dios. Recuerden que cuando estudiamos los atributos, estamos estudiando cualidades, virtudes, características de una persona y en este caso, la persona de Dios. Entonces, pues ya hemos visto varios temas. Recuerden que todos los atributos están conectados entre sí y en este sentido ya vimos que la eternidad está conectada con la santidad, con la justicia, con la rectitud, con la soberanía, con la eternidad. ¿Con qué más? Con la inmutabilidad. ¿Qué quiere decir la inmutabilidad? Que Dios no cambia, ¿verdad? No cambia lo que Él dice, no cambia lo que Él es. Dios no cambia. Y todo esto está intrínsecamente, íntimamente relacionado con lo que Dios es. Estos 3 ovnis que ustedes seguramente conocen y han escuchado y han estudiado, y vamos a reflexionar lo más
brevemente y lo más ampliamente que podamos, sin intención de ser exhaustivos y sin intención de ser demasiado densos. Así que tiene la autoridad pastoral para pellizcar a su hermano o hermana de al lado, ¿verdad? Allá en casita también tiene la autoridad para hacerle así tantito por si se duerme, por si le da sueño, se vale, ¿verdad? Pues bueno, vamos a ponernos a estudiar y vamos a ir primero vamos a ir uno a uno porque cada uno es muy profundo, cada uno es muy denso y cada uno tiene una relación el uno con el otro. Entonces, vamos a hablar primero de la omnipresencia, de la omnipresencia. Y creo que el texto clave para estudiar la omnipresencia es el Salmo 139. Como siempre, mi querido amigo y hermano de los helados, apoyándome, echándome porras, ¿verdad? A estas benditas horas de la tarde, ricas, por cierto. Si usted ve por aquí los helados artesanales, cómprelos, están muy sabrosos, por cierto. Salmo 139. A ver si un día nos patrocina, ¿verdad? Los helados aquí para el estudio, ¿verdad? Le voy a compartir un día la liga, a ver qué tal si tenemos un día aquí helados de sabores. Qué bendición. Salmo 139, vamos a dar lectura de los versículos 7 al 12 y nos encomendaremos al Señor en oración. Salmo 139 del 7 al 12, dice así el texto: ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitar en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Si dijere, ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí. Aún las tinieblas no encubren de ti, y la noche resplandece como el día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz. Vamos a orar. Padre bendito, en el nombre de Jesús, nos ponemos en tus manos, Señor, para ser iluminados, examinados, instruidos por tu palabra. Y en este estudio, Señor, que queremos que se titula Fundamentos de la Fe, queremos que nuestros fundamentos sean firmes. Y sobre todo, Señor, ahora que estamos estudiando los atributos de tu persona, no los estudiamos para ser más cultos o para ser más sabios, sino lo estudiamos porque deseamos conocerte mejor, asombrarnos de todo aquello que tú eres y en qué manera eso impacta nuestra vida. Señor, al conocerte a ti en tu inmensidad, conocemos nuestra pequeñez y conocemos cuán dependientes somos de tu grandeza. Señor, asístenos en nuestra debilidad humana y mental para comprenderte. Ayúdame a mí para poder ser un expositor fiel de tu palabra. Y Señor, sé con este estudio, con los presentes, con los digitales, Señor, sé con nosotros. Y permítenos disfrutar, como todos los miércoles, un tiempo en tu palabra rico, abundante, generoso, bendecido, Señor. Y te damos gracias por tu bondad. Te damos gracias por todo lo que tú has hecho con nosotros y lo que estás haciendo. Te damos gracias porque eres omnipresente, porque eres omnisciente, porque eres omnipotente. Te damos gracias por ello. Permítenos conocerlo a profundidad en este día. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Muy bien, pues vamos a hablar primeramente de la omnipresencia. ¿Todos sabemos qué es la omnipresencia? Puede estar en cualquier lugar, ¿verdad? ¿Ok? Todos entendemos ese planteamiento, ¿verdad? Dios es omnipresente, Dios está en todo lugar. Vamos a describirlo un poquito más. Cuando hablamos de la omnipresencia, estamos hablando de que Dios está perfectamente presente. ¿Por qué perfectamente presente? De este lado, ¿por qué decimos que está perfectamente presente? Lo vimos la semana pasada. ¿Por qué no decimos que es perfectamente pasado? ¿Por qué no decimos que es perfectamente futuro? ¿Por qué decimos que es perfectamente presente?
porque es vivo, ¿ok? Eso está implicado ahí. Desde luego nosotros no adoramos a un Dios muerto. Importante para recordarlo a final de este mes. Nosotros tenemos un Dios que es Dios de vivos, no un Dios de muertos. ¿Por qué? ¿Por qué nosotros tenemos a un Dios que es perfectamente presente? Porque es eterno. Porque es eterno. ¿Y eso qué significa? Para siempre. Pues no está limitado a lo que nosotros entendemos como el tiempo o el espacio. Aguántame tantito, mi pequeña Calvino, aguántame tantito, métele la primera. Ahorita apenas estamos arrancando. Esto implica, Dios está eternamente presente, entonces para Dios el tiempo no existe y hay un continuo ahora delante de Dios, ¿verdad? Él trasciende todas las limitaciones del espacio. ¿Eso qué significa? Que no está limitado por aquí adentro, por allá afuera, por lo alto, por lo bajo, por la profundidad, por la altura. Él está en todo lugar, cual éste sea. Yo no podría estar a una determinada profundidad del mar, porque como ustedes saben, pues hay una determinada densidad o presión en el océano a profundidades que incluso el hombre todavía no ha alcanzado a llegar a esas profundidades del océano. De hecho, se recomienda incluso para algunas personas que tienen problemas del corazón, ¿verdad? Que vayan a lugares cercanos al mar por cierta presión, ¿verdad? Que se va bajando de acuerdo al nivel del mar, ¿verdad? También, por ejemplo, hay personas que escalan montañas, que van a lugares altos. Incluso, no sé si a ustedes les ha pasado que cuando ustedes van a algún lugar de provincia, que viajan a Puebla, a Cuernavaca, a Toluca, le empieza a tronar las orejas. ¿Por qué? Por la presión del nivel del mar. ¿Y eso qué significa? Que nosotros somos menos que papel, ¿verdad? De manera que si usted va subiendo más y más y más y más y más y más y más, si usted fuera, por ejemplo, al Himalaya, allá por Afganistán, por allá donde hay a cada rato trancazos y balazos, como aquí también, ¿verdad? Como aquí también. Obviamente, entre más alto usted suba, su organismo va a empezar también a resentirlo. Incluso hay personas que no pueden físicamente subir esos lugares porque tienen lo que se conoce como mal de montaña o mal de altura, problemas cardíacos que les impide oxigenar. Entonces, no estamos hechos nosotros para estar en todo lugar. Yo sé que si los llevara algunos de nosotros, si estuviéramos en el Caribe o estuviéramos en el desierto, pues algunos dirán, qué suave, otros dirían, por favor, ya sácame de aquí. Si nosotros nos fuéramos a Groenlandia, nos fuéramos a Rusia, a Siberia, o nos fuéramos a la Antártida, unos dirían, qué rico el frío, y otros dirían, no, por favor, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no estamos nosotros hechos para estar en todo lugar. El atributo de la omnipresencia, es un atributo ¿comunicable o incomunicable? Clase. Incomunicable. ¿Por qué? Porque es una... Solo Dios puede ser. Pues nada más. Solamente Dios puede estar en todo lugar. Nota también de página muy interesante. Pregunta, clase. ¿El diablo es omnipresente? ¿Por qué no? No se volteen a ver. ¿Por qué no? ¿El diablo es omnipresente? No. Y hay un fundamento bíblico para eso. Ay, para que lo presumen las fiestas, acompáñenme al primer capítulo del libro de Job. Ahí se nos dice que cuando se presentaron los ángeles o los hijos de Dios, que es un eufemismo también de la Escritura, se dice, le pregunta a Satanás, ¿dónde estabas? Y le dice, de rodear la tierra y andar por ella. ¿Eso qué significa? Que no es omnipresente. ¿Ok? Significa que pues tuvo que darse una vuelta, ¿verdad? Tuvo que tomar camión, metro, burro, lo que sea,
para andar por ahí, ¿verdad? De rodear la tierra. Nota también que nos prueba bíblicamente algo que la ciencia probó siglos después en el Renacimiento, que la tierra es redonda, por cierto. Se las ganó la Biblia ahí con ese tema. Bueno, entonces el diablo no es omnipresente, por lo tanto, nosotros aquí creemos y sabemos que donde Dios está, pues Dios, si Dios está aquí presente también, nosotros aquí creemos, oramos que si el Señor Jesucristo está aquí presente, por lo tanto, pues el enemigo no está presente, ¿verdad? Ese Señor no tiene aquí nada que ver. Fúchila, ¿verdad? Aquí no tiene nada que hacer. Muy bien. Entonces hablamos de que Dios es perfectamente presente porque Él es eterno, porque Él trasciende las limitaciones de tiempo y de espacio, ¿verdad? Él está al margen de la existencia del tiempo de la materia. Lo que para nosotros nos limita, para Él jamás lo va a limitar tiempo o espacio o materia, ¿verdad? Nosotros no podríamos viajar a determinada velocidad. Estoy viendo ahorita con mi esposo una serie acerca de la Fórmula 1, increíble cómo van estos hombres a 320 kilómetros por hora en curvas, increíble. Y tienen que tener un entrenamiento físico para poder manejar ese nivel de velocidad. Yo con trabajos, apenas que estoy aprendiendo a conducir, apenas estoy a 100 kilómetros por hora y eso creo que ya me estoy mandando, ¿verdad? Ya me estoy mandando, tengo potencial de ser un potencial cafre, ¿verdad? Esperemos que no. Pero bueno, a lo que voy es a esto. Dios está por encima y está al margen de todas esas limitaciones que a usted y a mí nos limitan. Bienvenidos, bienvenidas. Siguen llegando aquí en la clase Fundamentos de la Fe. ¿Qué está esperando usted para venirse? Escríbanos. Ahorita ya no, porque pues ya es tarde, ¿verdad? Pero la próxima semana apúntese, por favor. Aquí estamos todos disfrutándola muy bien. ¿Cómo están nuevamente? Bien. ¿Verdad? Prueba también la presencia, es un deleite que, pues bueno, Dios está también aquí presente porque Él es omnipresente, ¿verdad? Entonces está con usted también ahí en su casa, pero también está aquí con nosotros aquí en esta casa, ¿verdad? Entonces cuando hablamos de que Dios es perfectamente presente, del mismo modo y al mismo tiempo, eso quiere decir que lo que Dios es aquí es también allá y en todo lugar. Es exactamente el mismo. En cada punto del espacio y del tiempo, Dios es el mismo en todo lugar. Esto a veces se está rayando un poquito como en lo metafísico, casi filosófico, ¿verdad? Como que sudamos tantito en la cabeza. Si quieres, ábrele tantito la ventana para que fluya la unción aquí, ¿verdad? Puesto que el espacio es un elemento de la creación, es decir, en el lugar en el que nosotros nos reunimos y nos movemos, la pregunta que deberíamos hacernos es, ¿Dios está en las cosas o Dios está para las cosas? Vamos a ir un poquito, voy a reflexionar un poquito más. Nosotros a veces decimos que nosotros decimos, confesamos y creemos, porque la Biblia sí lo dice, que Dios es el autor de la creación, ¿verdad? Él hizo todas las cosas. Sin embargo, eso no quiere decir que Dios es las cosas. ¿Sí me estoy explicando? Es decir, Dios creó ese árbol, pero Dios no es ese árbol y Dios no está en ese árbol. A veces la debilidad de nuestra mente y la perversidad de nuestro corazón incurre en este error que se conoce como panteísmo, es decir, atribuirle a Dios coexistencia con lo creado. Dios no es el aire, Dios no es la materia, Dios está por encima y por fuera de todas esas cosas y y lo gobierna todo. Eso está relacionado con su omnipresencia. ¿Me explico? Entonces, cuidado porque a veces le atribuimos, ay, es que Dios está en la florecita. No. Dios no está muy bonito ese pensamiento, pero Dios no está en la florecita. Se manifiesta en sostener esa florecita y cuando se marchita también Dios está ahí, pero no es Dios la florecita. Y el perrito y el gatito y lo que usted quiera.
¿verdad? En la creación vemos cómo es Él, pero no Dios es la creación. Muy importante tener eso presente, ¿verdad? Dios no está regado en el espacio, disperso, como si estuviera embarrado, ¿verdad? Por todo el universo, así como si usted embarrara mantequilla en un pan. Dios no está regado, embarrado por el universo, no. Dios está completamente pleno en todo el universo. Él está y es perfectamente en su ser íntegro en todo tiempo y en todo lugar. Ahorita vamos a ir a la escritura, ¿verdad? Dale chance que respiren tantito, que estemos aceitando tantito. Ahorita vamos a las escrituras, ya sabe, ¿verdad? Hacemos ejercicio un poquito. Y obviamente al poder estar en todo tiempo y en todo lugar, Él sostiene la creación y todo el espacio. Hebreos capítulo 1, por ejemplo, nos revela que Dios sostiene todo con la palabra de su poder. Dice el texto, Hebreos 1:3, siendo el resplandor de su gloria la imagen misma de su substancia, y dice que quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Él sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Por ejemplo, el libro de los Salmos nos recuerda que toda la creación alaba al Señor. Él tiene una relación cercana con la creación. El Salmo 48, por ejemplo, habla acerca de este involucramiento de Dios con toda la creación, con toda la creación. El Salterio termina en el Salmo 150, versículo 6, diciendo, todo lo que respira, alabe a Jehová. Por el otro lado, también Job, en este conflicto existencial, eterno, metafísico que él tiene acerca del porqué de sus vicisitudes, los últimos capítulos del libro de Job, el Señor lo humilla con una declaración y con un discurso acerca de su omnipresencia sustentadora. Le dice, a ver, las estrellas, el mar, la creación, esto, aquello, así, asá, tú lo hiciste, tú estuviste ahí. No, entonces te callas. No tienes autoridad para cuestionarme. Eso está escrito en la versión Daniel Valera, ¿verdad? Es un resumen ahí muy chiquito. Usted lo puede leer, ¿verdad? Con ganas así, con furia santa, ándale, porque si no se revela la puerta. Entonces nos damos cuenta de que Dios y la creación están íntimamente relacionados, pero están separados. También hablamos de que los atributos de Dios pueden ser, en semanas anteriores dijimos que son comunicables o incomunicables, por lo tanto, Dios a veces en ciertos atributos podemos nosotros compartirlos, aunque no de manera perfecta, y hay atributos, como en este caso de la omnipresencia, que solamente le corresponden a Dios. Pero también hemos hablado de que muchas veces la expresión de estos atributos se manifiesta de dos maneras, que es en su trascendencia y en su inmanencia. Un poco técnico, un poco profundas las palabras, pero lo que quiere decir es que Dios está muy lejos, muy por encima, o está aquí, cercano en nosotros, ¿verdad? Entonces, cuando decimos que Dios es trascendente, estamos diciendo que Dios está lejos, superior, incomprensible, pero cuando decimos que Dios es inmanente, decimos que Dios está cercano, personal con nosotros, ¿verdad? ¿Cómo se está escuchando aquí el audio? ¿Todo bien? ¿No tenemos temas? ¿Qué tal si yo me estoy soltando aquí intenso y por allá no han dicho nada, ¿verdad? Ok, correcto, muy bien. Entonces, cuando hablamos de la omnipresencia, pues estamos hablando de algo que es trascendente. No podemos imaginarnos el hecho de que Dios esté en todo lugar. Lo podemos medio atisbar, como que más o menos masticar, pero hacernos a la idea es abrumador. Es abrumador. Y eso debería cambiar nuestra forma de vivir. ¿En qué sentido la omnipresencia impacta mi vida? Dios está aquí. Dios está con usted cuando va por el camino. Cuando usted hace las cosas que debe de hacer.
y cuando usted hace las cosas que no debe de hacer. El Señor Jesús, por ejemplo, lo deja claro en el Sermón del Monte, cuando en Mateo capítulo 6 dice, no se esfuercen por hacer su justicia delante de los hombres, porque si ustedes quieren recibir el aplauso y la recompensa de los hombres, está muy bien, pero es lo único que van a recibir. Pero si ustedes quieren agradarme a mí, cuando ofrendes, que tu mano izquierda no sepa lo que hace tu derecha, porque yo sí sé qué es lo que estás haciendo, ¿no? De manera velada, de manera como tácita, el Señor nos está diciendo eso. Por ejemplo, cuando dice ores, cuando ores, no hazlo, ve a tu cuarto, ve a tus aposentos y cerrada la puerta, es decir, que en privado, ora a tu Padre que te ve en lo secreto. El Salmo 139 es un salmo de mis favoritos, por cierto, en el cual el David dice, ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿A dónde huiré de tu presencia? El hombre ha estado huyendo de Dios desde el huerto del Edén. Cuando el hombre y la mujer pecan, ¿qué es lo primero que hacen? Esconderse. Desde aquellos entonces el hombre huye. ¿Y por qué huye? ¿Por qué huimos cuando pecamos? Porque sabemos que está mal lo que hacemos. ¿Eso cómo se llama? Pecado. No. O sea, huimos por el pecado, pero ¿cómo se llama esa expresión? Avergüenza. ¿Qué más? Es un elemento de conciencia. ¿No te incomoda algo? Culpa, ¿verdad? La vergüenza y la culpa, que es de lo que, fíjense lo que te voy a decir. La vergüenza y la culpa es lo que el mundo quiere quitarnos. El diablo quiere quitarnos. La psicología quiere quitarnos. Las filosofías de este mundo quieren quitarte la vergüenza y la culpa. ¿Por qué? Porque ya no te va a doler el pecado. La psicología dice, no tienes nada que avergonzarte, no tienes de qué sentir culpa. Tú puedes hacer lo que tú quieras. No hay Dios. El mundo está buscando que abandones toda vergüenza y toda culpa. La filosofía está buscando que abandones toda vergüenza y toda culpa. Y sí, la vergüenza y la culpa no son cómodas, no son gratas, pero son necesarias porque son remanentes de esa naturaleza imago Dei, es decir, hecha a la imagen y semejanza de Dios, que nos recuerdan que hay un pecado, que hay un Dios. Romanos capítulo 2 nos dice, ¿verdad?, que la ley está escrita en nuestras conciencias. Estarás en el cerro más lejano en Kazajistán, estarás en la selva como Mowgli, pero sabes lo que está bien y lo que está mal delante de Dios. Todos los hombres lo saben. Dios así nos hizo. La culpa y la vergüenza son tesoros de la gracia de Dios ante el pecado. Esa frase tiene que ir en los comentarios. Porque de lo que tanto huimos, el hombre incluso en la iglesia quiere huir de la vergüenza y del pecado. Pero cuando hay vergüenza y pecado, ¿qué es lo que hay que ir? No correr lejos de Dios, sino correr hacia Dios. Porque de Él no puedes huir. Porque Él es omnipresente. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿A dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, ahí estás tú. Si en el Seol, o es decir, en el sepulcro, hiciera mi estrado, ahí tú estás. Si tomare las alas del alba, si me fuera hasta el otro lado del mundo, si me fuera al amanecer, aún allí me asirá tu mano. Me asirá tu mano. Fíjate la figura. O sea, me va a agarrar, pregúntale a Jonás, y me asirá tu diestra. Pregúntale a Pedro. Ciertamente, si dijere las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí. Lo mismo te son las tinieblas que la luz. Él es omnipresente. Todo su ser, todo su pensamiento, toda su voluntad, toda su persona está eterna y perfectamente presente. Fuera del tiempo, a través del tiempo, en todo lugar del universo, en nuestros pensamientos.
en nuestro corazón. Vamos a ver algunas evidencias bíblicas acerca de su omnipresencia. Primeramente, podemos hablar de que, y hay una pregunta interesante. Al decir que Dios es omnipresente y que está en todo lugar, ¿cuál es el sentido de hacer un templo? ¿Cuál es el propósito? ¿Para qué vamos a la iglesia? ¿Para qué nos congregamos? Ok, eso está muy bien. Ahora, uno de los argumentos que dicen muchas personas que les place y les encanta no congregar, es decir, Dios está en todo lugar. Yo lo puedo adorar aquí en mi casa, yo tengo comunión con Él en mi casa y yo leo la Biblia en mi casa. Mentirosos, hipócritas, no es cierto. No es, yo he dicho eso, lo digo con autoridad porque yo he dicho eso. Y no es verdad. Utilizamos su omnipresencia como un argumento para nuestra pecaminosidad y nuestra pereza y nuestra apatía espiritual. Ahora, vuelvo nuevamente al punto, si Dios está en todo, estamos de acuerdo que Dios está en todo lugar, no están mintiendo. Para lo que lo usan es pecaminoso, pero la verdad es esa, Dios está en todo lugar. Sin embargo, entonces, ¿por qué nos congregamos si Dios está en todo lugar? Porque ese lugar es especial para él. Ok, hay un carácter especial en cierto espacio. Sí, hasta cierto punto. Hebreos dice que debemos congregarnos, como algunos tienen por costumbre, para exhortarnos, ¿verdad? Porque pues en soledad, ¿quién te exhorta? ¿Quién te enseña? ¿Quién te edifica? ¿Verdad? Pero aquí vamos a hablar de una cosa muy interesante, que la Biblia también hace esa pregunta, manifestándolo como hasta cierto punto como un absurdo, pero también como una expresión de su voluntad positiva. Vamos a ver a las Escrituras. Primero de Reyes, capítulo 8, versículo 27. Primero de Reyes 8, 27. Dice, pero es verdad que Dios morará sobre la tierra. He aquí que los cielos de los cielos, no te pueden contener. Cuanto menos esta casa que yo he edificado. Esa es la pregunta retórica de Salomón. Vamos a otro texto paralelo, segundo de Crónicas, capítulo 2, versículo 6. Mas ¿quién será capaz de edificarle casa, siendo que los cielos y los cielos de los cielos no pueden contenerlo? ¿Quién, pues, soy yo para que le edifique casa, sino tan solo para quemar incienso delante de él? ¿Qué es lo que está planteando aquí Salomón? Salomón está planteando el argumento, el deseo. Había en el corazón de David un deseo que era hacerle casa. ¿Por qué? Porque David tenía una casa de cedro, una casa bonita, y el Señor pues manifestó. Esto es una cuestión muy interesante, porque a pesar de que Dios es omnipresente y que está en todo lugar, Él quiere habitar con nosotros. Él no quiere habitar con todos, Él quiere habitar solamente con los suyos, con su pueblo. Lo voy a poner de un sentido más claro. ¿Ha ido usted a un funeral? ¿A un sepelio? ¿A un lugar donde alguien falleció? Yo estoy perfectamente seguro de que nadie quiere estar en ese lugar. Pero ahí tiene que estar. ¿Me explico? Pero yo sé que hay lugares en los que usted está y quiere estar. ¿Me estoy explicando? Dios está en todo lugar, pero no específicamente quiere estar en todo lugar.
Me encanta la expresión bíblica cuando manifiesta que el templo, es decir, el lugar donde se le manifiesta culto, siempre los sinónimos que utiliza la Escritura para hablar de ese lugar de comunión, casi siempre la Biblia utiliza el elemento casa. ¿Por qué? Porque un templo es un lugar donde se rinde culto, pero una casa es un lugar donde uno se siente cómodo, donde uno habita, donde uno quiere estar. Y eso es algo muy padre, muy bonito, porque no solamente Dios está, sí, bueno, tengo que estar aquí, no, sino es, yo quiero estar ahí, me gusta estar ahí. ¿Me explico? Es una cuestión muy bonita. Y obviamente el deseo de David es decir, quiero un lugar donde el Señor esté bien. Imagínate que obviamente el Señor ha establecido estos lugares para manifestar su presencia dentro de su omnipresencia. Por ejemplo, en el desierto, Él estableció los dictámenes para hacer un lugar llamado el tabernáculo. ¿Qué quiere decir? Habitación. Y luego después ese tabernáculo, esa tienda, ese campamento, con diferentes espacios y habitaciones, fue evolucionando, por decirlo de alguna manera. David dice, oye, yo estoy viviendo en una mansión, imagínate nada más, una mansión de cedro, una madera preciosa, mi sillón reclinable con portavasos, y el Señor está en una tienda ahí en el desierto. Cualquiera diría, oye, como que eso no está padre. Oye, hay mucha gente que no le importa, ¿verdad? No le importa nada que tenga que ver con el Señor. Puede estar viviendo sus lujos, pero bueno, no pasa nada. Pero David no. David se siente incómodo. Dice, yo no puedo estar viviendo en una casa con todos los lujos y el Señor está en una tienda ahí en tierra, los sacerdotes ahí en una tienda. Hay que hacerle una casa. Y por ese anhelo sincero, hasta cierto punto, limitado e inocente, porque el Señor le dice, oye, David, no me puedes tú contener en una casa, o sea, está muy padre, pero ¿tú crees que me vas a limitar por muros? No, porque yo soy omnipresente. Los cielos de los cielos no me pueden contener. David no puede hacer ese templo por sus determinadas condiciones de guerrero y homicida, pero su hijo lo haría, Salomón. Y esas son las declaraciones que estamos nosotros leyendo. Declaraciones de Salomón que comprende que Dios es omnisciente, pero que Él quiere manifestar dentro de su omnisciencia, Él quiere contener, por decirlo de alguna manera, quiere manifestar lo que Él es, su agrado, su voluntad, su presencia, de todos los lugares sobre la tierra, en ese preciso lugar. ¡Qué maravilloso es eso! Porque de todos los lugares donde Él está, ahí es donde Él quiere estar. No lo podemos contener, pero ahí está. Por eso los animo a siempre que hay un lugar donde el pueblo de Dios se reúna, ahí está Dios. Y ahí Él quiere estar. Él no puede ser contenido en un solo lugar. ¿Qué dice Isaías 66:1? Jehová dijo así, el cielo es mi trono y la tierra estrado de mis pies. ¿Dónde está la casa que me habréis de edificar y dónde el lugar de mi reposo? ¿Dónde está la casa? Es una pregunta retórica. Dios está por encima de todo eso. Hechos capítulo 7, versículos del 48 al 49. Esto está increíble. Hechos capítulo 7, versículos del 48 al 49. Esto forma parte del gran discurso apologista, o es decir, del discurso de defensa del joven Esteban antes de su martirio. Y Esteban estaba defendiendo el evangelio de Cristo, la persona de Cristo, delante de los escribas y los fariseos y la sociedad de Israel que se negaba a creer en Cristo. Y él los refuta, imagínate, por eso con razón lo apedrearon. O sea, ellos que amaban tanto su templo,
que no solamente hicieron uno y se los derribaron en los babilonios, sino cuando regresaron se hicieron dos, tanto que el profeta Ageo les dijo, oigan, pues, la casa necesita que le sigamos echando mano. Hicieron dos. Y después vino un tiempo en el cual vinieron los griegos y profanaron ese templo y nuevamente lo destruyeron. Y después vino el famoso templo de Herodes el Grande, que es del que se jactaban en los días de Cristo, que decían, ¿ya viste nuestro templo? Mira qué bonito está. Del cual el Señor dijo, no va a quedar piedra sobre piedra. Entonces ellos se sentían acerca de su templo como orgullosos. Uy, mira, aquí Dios está con nosotros, ¿eh? En ningún otro lado, ¿eh? Aquí nosotros tenemos el templo, no un templo, el templo. ¿Y qué saben qué es lo que hace Cristo? Eso no es del todo importante. Y Esteban también critica esto y dice, si bien el Altísimo no habita en templos hechos de mano, como dice el profeta, y cita Isaías 66:1, el cielo es mi trono y la tierra estrado de mis pies. ¿Qué casa me edificaréis, dice el Señor? ¿O cuál es el lugar de mi reposo? ¿Eso que está diciendo? ¿No te congregues? No. Sino ten la conciencia correcta de que aunque te congregues, el edificio no contiene a Dios. Eso es un argumento interesante. Porque a veces, por alguna razón, la que sea, yo no puedo congregarme o yo tengo que congregarme en otro lado. Uy, si sales de aquí ya no estás con Dios, ¿eh? Y el problema es que nuestra mente es tan ridículamente idólatra que pensamos y llegamos a idolatrar los templos. Desafortunadamente, y no quiero ofender a nadie, el catolicismo romano es una expresión de eso. Entonces se han dedicado a erigir templos grandiosos y hemos llegado a pensar que pues, si sales de ese lugar ya no estás lejos de Dios. ¿Estás lejos de Dios? No, Dios está con su pueblo ahora por la gracia de Dios. Él manifiesta su omnipresencia ahora con su iglesia. Nada está oculto a su presencia, ¿verdad? En su omnisciencia. Dios está cerca y a la vez lejos. Vamos a ver Jeremías 23, del 23 al 24. Ya más rápido, ¿verdad? Ahí vamos. Jeremías 23. Creo que ahí hay una Biblia de letra grande por ahí. ¿Sí? Ah, bueno. Ok. Jeremías 23, del 23 al 24. Dice el texto. Soy yo Dios. Fíjense cómo en este versículo está contenido la trascendencia y la inmanencia de Dios. Dice, ¿soy yo Dios de cerca solamente? Es la pregunta. ¿Dios es Dios solamente de cerca? No. ¿Solamente? No. Dice Jehová, y no Dios desde muy lejos. Es decir, Dios es un Dios trascendente, pero también es un Dios inmanente. ¿Se ocultará alguno, dice Jehová, en escondrijos que no lo vea? Es una pregunta retórica. ¿Por qué? Porque tiene una respuesta en sí. ¿No lleno yo, dice Jehová, el cielo y la tierra? Wow. ¡Qué declaración! Hechos 17 del 27 al 28. Hechos 17 del 27 al 28. Este es un texto increíble, me gusta mucho porque aquí el apóstol Pablo, esto forma parte de la predicación de Pablo en el Areópago, es decir, en Atenas, en el pulso del pensamiento intelectual de su tiempo. Recordemos que Atenas pues, fue el lugar donde surgió la filosofía griega, hombres como Sócrates, como Platón, como Aristóteles. El pensamiento de la sociedad occidental se forjó ahí. Ya había pasado la época de oro, pero ahí reinaban en ese momento, cuando va Pablo, dos filosofías, que era la filosofía de los epicúreos y de los estoicos. Que básicamente lo que planteaban es que tú puedes llegar a la virtud a través del placer o a través de la abstinencia. Así de resumen, ¿no?
entonces tú puedes llegar a la virtud por medio de esos dos caminos. Pablo se da cuenta de que son muy idólatras y empieza a predicarles. Y en esta predicación, él utiliza incluso elementos del pensamiento griego para meterse un poquito en sus cabezas de estos hombres, pues imagínense, cultísimos, eruditos. Es como si se fuera uno a Harvard, a Yale, Oxford, ¿verdad? Y tratar de hablarles a estos hombres con el vaso muy lleno. Y él les dice lo siguiente, 27, y voy a leer un poquito más atrás, desde el versículo 24, Hechos 17, 24. No voy a leer desde el 22, que está muy padre, me encanta, perdón, lo siento, me gusta mucho. 22. Entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo: varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción, que dice: al Dios no conocido. Luego les platico ese chisme técnico histórico. Ellos tenían un altar. Tenían un montón, como catálogo de Abónija, así. Tenían así, pero un montón de dioses. Así, el dios de la guerra, el dios de esto, el dios de aquello, el para que tú quieras, que tú escojas. Aquí traes tu ofrenda, ponla ahí en el que tú quieras. Pero en el pensamiento griego, porque eran hombres que les rodaba ahora sí que la ardilla, y dijeron: oye, tú, pues, ¿no se nos habrá pasado un dios? Pues, ¿cuál será? Pues no sé, no lo conocemos, no sabemos su nombre. Pues por si las moscas, vamos a hacerle un altar. Y es en serio, hay un altar conocido, es un altar al Dios no conocido, y estaba vacío. ¿Te das cuenta cómo la mente del hombre los traiciona y los lleva de vuelta a Dios? O sea, no sabían su nombre, no sé, pues ponle un altar. Pero Pablo, que era un hombre erudito, era un hombre muy culto, dijo: por ahí los voy a agarrar. Y les dice: yo veo que son muy religiosos, atenienses. ¿Qué creen? Ese Dios desconocido es al que yo les vengo a presentar. ¡Pum! Es brillante, Pablo, es brillante. A mí no se nos hubiera podido ocurrir eso en 1000 años. Pablo era un hombre brillante. Por eso no está peleada la lectura con la fe. Entonces, Pablo hace esta observación brillante y les dice: al Dios no conocido, al que ustedes adoran, aún sin conocerle, es a quien yo os anuncio. ¿Quién es este Dios no conocido? El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor, siendo Cairo, siendo el patrón, siendo el que manda en el cielo y en la tierra, que dice: no habita en templos hechos por manos humanas. ¡Pum! Ni es honrado por manos de hombres. Lo vimos la semana pasada. ¿Por qué? Porque él no necesita de ti, como si necesitase de algo, pues él es quien da. En nuestra ofrenda, en nuestro servicio, en nuestro ministerio, en nuestra voz, en todo lo que él nos da, en tu casa, en tus bienes, tu matrimonio, tu éxito, todo. Tú no le das a Dios, tú le das a él de lo que él ya te dio. Todo es suyo y de lo recibido de su mano le damos. Qué increíble declaración, ¿no? Qué increíble declaración. Este es mi sermón favorito de Pablo. Y curiosamente fue uno de los que tuvo menos respuesta, porque de hecho cuando llegó al punto de la resurrección, los hombres cultos dijeron: gracias, Pablo, al siguiente. Y nada más hubo de esa predicación solamente 2 convertidos. Nada más, 2. Increíble, ¿verdad? Pablo no siempre las ganó todas. Muy bien, hablando acerca de su omnipresencia, pues él se manifiesta de varias formas. Varias formas manifiestan su omnipresencia a través de el hecho de que él desciende del cielo. Por acá alguien busque Génesis 3:8. De este lado, acá,
Dios habita en medio de su pueblo. Eso, busquen por favor Deuteronomio 12:11. De este lado acá, Juan 14:23, Carla Romanos 8:9. Vamos a ver algunos puntos específicos. A través incluso de su omnipresencia, Él se manifiesta de varias cosas diciendo que Él desciende del cielo. ¿Qué dice el texto? Génesis 3:8. Ajá. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Se escondieron de Él, ¿verdad? Pero Dios los veía, porque Él estaba presente. Entonces el acto de esconderse puede sonar hasta cierto punto pues algo absurdo, ¿verdad? El Señor los ve todo, ve a todos los hombres. Dios habita en medio de su pueblo. ¿Qué dice Deuteronomio 12:11? Y al lugar que Jehová vuestro Dios escogiere para poner en él su nombre, allí llevaréis todas las cosas que yo os mando. El Vuestros lugar. holocaustos, vuestros sacrificios, vuestros diezmos, Todo. las ofrendas elevadas de vuestras manos y todo lo escogido de los votos que hubiera. No lo veo. No te preocupes. El planteamiento ahí básicamente lo que dice es, el lugar que yo escogiere, ahí van a hacer todo lo que yo les diga que hagan. Básicamente. Dios habita en su iglesia y en medio de su iglesia. ¿Qué dice Juan 14? Respondió Jesús y le dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Esto me parece muy interesante porque aquí está hablando de un individuo. Dice, el que me ama, no dice los que me aman, sino dice, el que me ama, mi palabra guardará. Y vendremos yo y mi Padre y haremos morada con él. Puede que haya una multitud de personas que se digan cristianos y no lo sean. ¿Por qué? Porque una cosa es decirlo y otra cosa es serlo, ¿verdad? Estoy leyendo un texto muy interesante de Calvino y él hace en unas líneas, casi lo que está diciendo es, yo me puedo decir cristiano y no serlo porque obviamente no estoy amando su palabra, y si no amo su palabra, pues el Padre y Cristo no están conmigo. Así de simple. Puedo decirme cristiano y no serlo. En su omnipresencia, Dios está con su iglesia. ¿Por qué? Porque estemos aquí, estemos allá, estemos en línea, Dios está con su iglesia. Porque ya no depende solamente de una situación geográfica, sino ahora está con nosotros todo el tiempo, 24/7. El culto no termina, el culto no acaba. Dios está con nosotros todo el tiempo. Es una expresión de su omnipresencia. Vamos a irnos un poquito más rápido para ver los otros dos puntos. Vamos a ver el tema de la omnisciencia. Vamos a ver Job 34:21. Job 34:21. Y dice el texto, porque sus ojos están sobre los caminos del hombre y él ve todos sus pasos. Salmo 139, versículos del 1 al 6. Dice el texto, oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo. Todos mis caminos te son conocidos, pues no está la palabra en mi lengua, y he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Detrás y delante me rodeaste, sobre mí pusiste tu mano. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Alto es, no lo puedo comprender. Cuando hablamos de la omnisciencia, ¿todos sabemos de lo que estamos hablando? ¿Qué significa? La omnisciencia. ¿Que Dios qué?
Todo lo sabe. Hablamos de conocimiento perfecto. Dios tiene en su omnisciencia perfecto, absoluto, total, eterno conocimiento de todo y de todos y de sí mismo. Dios se conoce a sí mismo. En la antigüedad, los emperadores, los guerreros, los filósofos, los atletas, las personas que querían abrirse paso en el camino de la vida, iban a un lugar en la antigua Grecia y querían consultar el futuro. El hombre desde siempre ha querido saber qué va a pasar, a dónde vamos, ¿verdad? Por eso pues checamos el clima, por eso tenemos Waze, porque queremos saber el camino. Por eso vemos las noticias, porque queremos saber qué es lo que está pasando en todos lados. Por eso pues, nos encanta el chisme, porque nos encanta conocer lo que pasa en la vida ajena. ¿Verdad? El problema no es saber, el problema es para qué quieres saber. Ahí es donde está el problema del conocimiento. Y los hombres en la antigüedad iban a un lugar que se conocía como el oráculo de Delfos. Y en la entrada había una leyenda en griego, que no la voy a decir, pero prácticamente decía, conócete a ti mismo. Está intenso, ¿no? Y la cuestión aquí es la siguiente. ¿Nos conocemos a nosotros mismos? Porque en eso se basa, hasta cierto punto en la filosofía, pues el conocimiento, ¿no? Conocerte a ti mismo. Pero cuando hablamos de la omnisciencia de Dios acerca de sí mismo, nosotros estamos estudiando la persona de Dios porque, pues bueno, le conocemos hasta cierto punto, pero queremos conocerle más, ¿amén? Amén. Claro. Ahora, ¿Dios se conoce a sí mismo? Por supuesto que sí. Dios se conoce perfectamente a sí mismo. Vamos a ver algunos textos al respecto, ¿ok? Dios se conoce perfectamente a sí mismo. Mateo 11:27. Dice el texto, todas las cosas, dice el Señor Jesús, me fueron entregadas por mi Padre y nadie conoce al Hijo sino el Padre. Ni el Padre conoce a alguno sino el Hijo y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Todas las cosas. El Padre conoce al Hijo, el Hijo conoce al Padre, Dios se conoce a sí mismo, la Trinidad se conoce entre sí. No hay en ellos ningún tipo de, ¿qué está haciendo? No, se conocen perfectamente en la persona. Dios se conoce a sí mismo. Dios tiene un perfecto, absoluto, total y eterno conocimiento de todas las cosas. De todas las cosas. Isaías 40:13, ¿qué es lo que dice? ¿Quién enseñó al Espíritu de Jehová o le aconsejó enseñándole? Anybody. Sí, ¿no? Estoy bien. ¿Qué tal si estoy aquí quemándome aquí en público mi pésimo inglés? Nadie, ¿no? Nadie. ¿Quién le va a enseñar algo a Dios? Nadie. Porque Él conoce todas las cosas. Romanos 11:34 lo vimos la semana pasada. Es exactamente la misma reminiscencia de esto, ¿verdad? Prácticamente está volviendo a repetir lo mismo. Porque ¿quién entendió la mente del Señor o quién fue su consejero? Nadie. Hebreos 4:13. Dice el texto. Y no hay cosa creada que no se manifieste en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Oh, desnudas y abiertas. Después de la caída, ¿qué es lo que hace el hombre?
esconderse. Pero ¿qué más hace? Se viste. Y creo que lo mencioné en algún momento, la famosa teología de la ropa. Es decir, hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo, todos los sacrificios tenían un propósito principal: satisfacer la justicia parcial de Dios. De manera que la paga del pecado es, por lo tanto, si no muere el hombre, alguien tiene que morir. ¿De qué se vestían Adán y Eva? De pie, exactamente, se vestían de pieles de animales y evidentemente tenían que matarlos. Es decir, otra criatura los cubría de su desnudez, porque ellos ya eran conscientes de su desnudez. Ciertamente el diablo, en su engaño, les dijo que iban a abrir sus ojos, pero ese conocimiento iba a traer dolor. Ellos eran inocentes, no sabían lo que era el pecado, pero ahora lo sabían, por eso se avergonzaban y se ocultaban. Alguien tenía que morir, evidentemente, por el castigo de ese pecado, pero había necesidad de ser cubiertos. El hombre siempre está en necesidad de cubrirse. La ropa, a final de cuentas, más que un asunto estético, es un asunto espiritual. Nos sentimos a veces desnudos, ¿no le parece? No solamente físicamente, a veces emocionalmente, cuando le abrimos a alguien nuestro corazón y le decimos cómo nos sentimos, cuando usted va con el cura, cuando va con el psicólogo, cuando va con la amiga, cuando va con alguien, se desnuda. Y es una sensación compleja, ¿verdad? El estar expuesto, el abrir nuestra mente, nuestro corazón a alguien. Todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien habremos de dar cuentas. ¡Wow! Porque Él todo lo sabe. Sí, o sea, cuando uno va a los ovnis de Dios, como que uno hace así. Se sacude uno porque es abrumador el entendimiento de Dios acerca de todas las cosas. Dios tiene perfecto, absoluto y total y eterno conocimiento acerca del porvenir. No lo sabe Madame Sassou y no lo sabe Moni Vidente, ¿verdad? Yo a veces que voy, he tenido el privilegio, la dicha, de sentarme en algún restaurante en la mañana, en alguna estética, mi respeto a los restaurantes y las estéticas. Pero luego ponen cada programación en las mañanas. Y luego aparece cada charlatán, charlatana. Ahí vamos a hablar del futuro, ¿no? Y cada tontería que dicen. Y hay un impulso innato en el hombre de querer saber qué va a pasar. ¿Por qué cree que existen las estadísticas? ¿Por qué cree que existen? Y ahora, eso está basado en un determinado cálculo de ciertas cosas, pero las estadísticas, a final de cuentas, es construir en un castillo de naipes. Pero la realidad es esta: tenemos un impulso, queremos saber qué va a pasar, qué sucede. Dios lo sabe. Y a Él le preguntamos. ¿Y sabe qué es lo maravilloso de la Biblia? Que la Biblia nos habla del inicio de todas las cosas, pero también del final de todas las cosas. Aquí está el futuro. De hecho, hay una doctrina de la teología sistemática que se conoce como la escatología. Y la escatología nos habla de los eventos del porvenir. Textos como Daniel, como Ezequiel. El Señor Jesús nos habla del porvenir. Apocalipsis nos habla del porvenir. ¿Y sabe qué? Para nosotros, para los cristianos, para el pueblo de Dios, el porvenir es dichoso. Amén a eso. Amén. ¿Por qué? Porque sabemos que la palabra de Dios se cumplirá, que nuestro Señor alcanzará victoria, porque los enemigos de Cristo serán derrotados y porque el mal y el pecado ya no existirá, ya no habrá. Habrá un futuro extraordinario para nosotros. Todo esto que nos agobia aquí y ahora y nos pudiera llegar a agobiar, no va a ser. Dios ya nos lo mostró aquí. Ahora hay cosas del futuro que no nos ha dicho, pero lo que nos ha dicho, con eso es más que suficiente. Hablando acerca del porvenir,
el Señor nos muestra ciertas cosas, no todo, ¿verdad? Isaías 41 del 22 al 26 nos dice lo siguiente. Traigan, anunciemos lo que ha de venir, díganos lo que ha pasado desde el principio y pondremos nuestro corazón en ello. Sepamos también su postrimería, es decir, lo final, la muerte. Hacednos entender lo que ha de venir. Dadnos nuevas de lo que ha de ser después, para que sepamos vosotros que sois dioses, o a lo menos haced bien o mal, para que tengamos que contar y juntamente nos maravillemos. He aquí que vosotros sois nada y vuestras obras vanidad, abominación es el que os escogió. Del norte levanté a uno y vendrá, del nacimiento del sol invocará mi nombre, y pisoteará príncipes como lodo, y como pisa el barro el alfarero. ¿Quién lo anunció desde el principio? Para que lo sepamos. De tiempo atrás y diremos, ¿es justo? Cierto, no hay quien anuncie. Sí, no hay quien enseñe. Ciertamente no hay quien oiga vuestras palabras. Me encanta porque la declaración de Isaías es que Dios es el que nos anuncia lo que ha venido y lo que ha sido. Porque Él es omnisciente. ¿Hasta aquí no hay preguntas, no hay dudas? ¿Todos estamos despiertos? Sí, claro que sí. Acerca de su conocimiento que es absoluto, total, perfecto y eterno, Dios sabe todo, agárrese acerca del hombre. Dios sabe todo acerca del hombre, es decir, de nosotros. Dios conoce al hombre antes de su concepción. Nuevamente, el glorioso Salmo 139 nos dice lo siguiente en los versículos 13 al 16. Dice, porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. No fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. Cuán preciosos me son, oh Dios, tus pensamientos, cuán grande es la suma de ellos. Dios ya nos conocía antes de venir a este mundo. Amén. Amén. De manera que ningún niño, ninguna criatura es un accidente. Dios lo sabe, Dios los conoce a cada uno de ellos. Por eso su vida es algo preciado, no algo descartable. Listo, ya lo dije. Dios nos conoce. Me encanta porque Pablo, por ejemplo, cuando se describe a sí mismo, él describe que había sido apartado para el evangelio. Incluso en el llamamiento del profeta Jeremías, Jeremías capítulo 1, dice en el versículo 5, antes que te formase en el vientre, te conocí. O sea, antes de que fueras una célula, antes de que fueras un cigoto, antes de que tu papá y tu mamá se conocieran, te conocí. Wow. Eso es omnisciencia. Dios conoce al hombre acerca de todas las cosas que aparentan posibilidad dentro de la conciencia de la perspectiva humana. ¿Eso qué significa? Que aquello que nosotros consideramos posible, Dios ya lo conoce. No sé si me estoy explicando en eso. Para nosotros como seres humanos, nosotros tenemos una conciencia de lo que podría ser, pero Dios conoce lo que es y las posibilidades, pero no, para Él no hay posibilidades, para Él simplemente hay lo que ya está prefijado. Para Dios no hay un multiverso.
No hay universos alternos donde pudiera haber sido, ¿qué hubiera pasado si hubiera hecho yo esto? Sí, está muy padre, Dios conoce qué hubiera pasado en eso, pero al final solamente se va a hacer lo que, como dice el texto, estaba escrito en su libro. Que puede ser un poco determinista. ¿Ibas a preguntar algo? A ver, échale. Eso me encanta. O sea, ya lo que yo lo comprendía porque a veces me quedé entrar con mi error, porque yo decía, todas las personas que estamos aquí, sea la circunstancia como hayamos llegado, los mujeres, ya las personas que están en África, ya estaban escritas. ¿Me estás preguntando? Ah, ok. Claro. Si tú te das cuenta, hay un panorama en el cual Dios es soberano, absolutamente, y Él lo conoce todo. Hay un panorama dentro del margen de la salvación que plantea que los escogidos de Dios, cuando tú hablas de escogidos, ¿qué es lo que estás diciendo? Que tú hiciste por un pensamiento predeterminado y predeliberado una elección. ¿Por qué tú escogiste ese juguito en vez del otro? Cuando tú vas al súper, tú tienes un montón de mayonesas. ¿Por qué escogiste ese? Simplemente porque hiciste una elección. ¿Cuál es la diferencia entre una mayonesa y entre mayonesa aquella? Ninguna. Simplemente hiciste una elección. Ahora, nosotros tenemos un pensamiento corto. El pensamiento de Dios es más amplio. Por eso, si tú vas al texto, por ejemplo, lo acabamos de leer, dice que Él hizo una elección no basado en nosotros, sino basado en sus propósitos. ¿Eso qué significa? Que cuando Él te escogió a ti para salvación, no te escogió por ti, sino te escogió porque Él ya había vertido sobre ti un determinado camino y determinadas cosas. Él ya había escogido quién iba a ser tu mamá, quién iba a ser tu papá, todo lo que ibas a hacer, bueno y malo, Él ya lo sabía. Y a pesar de todo eso, Él lo permitió. Esa es la gran pregunta que a veces, oye, cuando pasamos por cosas tan nefastas, duras, difíciles, si tú lo sabías, ¿por qué no me...? Así de soberano es Dios. Y en ese pensamiento absoluto es, Dios permite esas cosas. No quiere decir que esté agradado de ellas, porque muchas de esas cosas te permitieron llegar hasta cierto punto que llegaste el día de hoy para ciertos propósitos. Para Dios, nada es inútil. El hecho de que José fuera echado en el pozo y vendido como esclavo no fue inútil. Los sufrimientos de Cristo no fueron inútiles. Los sufrimientos de sus santos no son un capricho de su omnisciencia, de su omnipotencia. Decir, bueno, sufran. No, Él ya tiene un plan. Él no juega, como dicen por ahí algunos, a los dados con el universo. Él ya tiene claro qué onda. Por eso es, en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas. Estaba escrito. ¿Eso qué significa? Que ya estaba fijado ahí. O sea, ya se dijo. El Señor Jesucristo se sometió a la omnisciencia de Dios. Hechos capítulo 10 nos dice, el Señor Jesús está en un diálogo intertrinitario con el Padre y dice, en tu libro, yo vengo a hacer aquí tu voluntad como está escrito en el libro acerca de mí. Padre, si es posible que pase de mí esta copa. Ahí está un margen de posibilidad. Pero ¿qué es lo que hace el Señor? Dice, si es posible, pero que se haga tu voluntad, no la mía. Increíble. Entonces, dentro de este escenario, la salvación, y estoy entrando en un tema que vamos a ver más adelante en Fundamentos de la Fe, pero ¿qué es lo que está pasando aquí? Dios sabe quiénes van a ser salvos y quiénes no. Sí, Dios sabe quiénes van a ser salvos y quiénes no, porque sabe de alguna manera, Él ha vertido elección sobre algunos, pero también a estas personas también han escogido por el don de la fe creer en Él y aceptar el regalo de la salvación, y también han decidido rechazarle. Por eso el hecho de que estemos hoy aquí, el hecho de que usted esté escuchando aquí, no es un accidente. Sí. Por eso es que dicen que muchos son los Unos llamados y otros los escogidos. Esa expresión está involucrada principalmente Israel. De hecho, tú lo vas a leer siempre en un contexto de Israel. Israel fue escogido, pero también habla acerca de un llamado, ¿verdad? Entonces ellos fueron escogidos, pero no escucharon cierto llamado.
Es importante leer esto. Son pasajes complejos, pero a lo que hay que llegar aquí es esto. Hay un perfecto equilibrio entre la soberanía de Dios y la responsabilidad humana. Y es de la soberanía humana de la que depende la responsabilidad de Dios. Porque Dios es el que te da la libertad de escoger. Pero en estas elecciones, Dios ya tiene claramente el propósito de cada una de esas elecciones que vamos a hacer. Incluso elecciones buenas o elecciones malas. Pero ¿quién es el responsable? Tú. Porque Él te ha dado panoramas para decidir. Pero a pesar de todo, Dios no se va a ver frustrado, ni se va a ver estorbado, incluso en las decisiones nefastas de los hombres, Dios no se ve estorbado, Dios no se ve afligido, Él no se ve sorprendido. ¿Me explico? Porque ya todo lo sabe. Sí, o sea, aquí y ahora, a estas horas de la tarde, entender la omnisciencia de Dios es abrumador e imposible. Pero podemos más o menos a la luz de la Escritura acercarnos a este planteamiento. Entonces, lo que nosotros consideramos una posibilidad, Dios no tiene posibilidades. Dios simplemente plantea lo que es. Y solamente se va a hacer lo que apunta a su gloria, a sus propósitos. No más y no menos. Dios conoce el corazón de los hombres. Dios conoce nuestros corazones. Eso es un asunto asustador, ¿verdad? Salmo 7, versículo 9, ¿qué es lo que nos dice? Fenezca ahora la maldad de los inicuos, mas establece tú al justo, porque el Dios justo prueba la mente y el corazón. Él conoce lo que hay en nuestro corazón. Hay un texto que me gusta mucho, de Proverbios. Proverbios 16. Proverbios 16, 2 dice, todos los caminos del hombre son limpios en su propia opinión, pero Jehová pesa los espíritus. Encomienda a Jehová tus obras y tus pensamientos serán afirmados. Jeremías 11:20. Pero, oh Jehová de los ejércitos, que juzgas con justicia, que escudriñas la mente y el corazón. Vea yo tu venganza en ellos, porque ante ti he expuesto mi causa. Dios es el que escudriña la mente y el corazón. Primera de Juan 3:20. Dice el texto, amados, si nuestro... pues si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios. ¿Y qué dice? Y Él sabe todas las cosas. Mayor que nuestro corazón es Dios y Él sabe todas las cosas. Dios conoce las necesidades del hombre. Me encanta lo que dice, por ejemplo, el Señor Jesús en Mateo capítulo 6. Y Él dice, ¿por qué os afanáis? ¿Verdad? ¿Por qué os afanáis de la Trinidad de los incrédulos? ¿Qué comeréis? ¿Qué beberéis? ¿Qué vestiréis? Solamente ellos se preocupan de estas cosas, pero ustedes no deben de preocuparse de estas cosas porque Dios está al pendiente de sus necesidades. Si Él está al pendiente de las aves del cielo, no va a estar al pendiente de ustedes. Él conoce nuestras necesidades. El texto es claro acerca de esto. Él conoce nuestros pensamientos, nuestras meditaciones, ya lo vimos. Lo que planeas. ¿Qué estás maquinando por ahí, pensando, haciendo? ¿Qué te preocupa? ¿Qué te mantiene despierto? ¿Qué te hace que te comas las uñas, verdad? ¿Qué ambicionas? ¿Qué sueñas? El Señor lo sabe. El Señor conoce todos nuestros actos, lo que has hecho. ¿Qué es lo que le dice a la mujer samaritana? A ver, ajá, exactamente. Y esto es increíble porque la mujer samaritana, pues ellos entran en un diálogo muy interesante en Juan capítulo 4
Y ellos entran en este diálogo y claramente le dice, a ver, y le dice, la persona con la que vives no es tu marido. Eso te lo contaron. Y con los últimos, ¿tantos maridos has tenido? O sea, eso está, y no existía Facebook, ni WhatsApp, ni nada de eso, o sea, no había, no, a mí me impresiona porque luego a veces yo ya voy a marcar para una pizza y me dice, ¿a ti te gusta la pizza tal y vives en tal lado? Y no sé qué, yo así de, ¡qué miedo! El Señor no tenía todo eso, ya lo conocía, ya lo había conocido desde antes. Y me encanta porque cuando corre la samaritana a hablar con los demás y le dice, vengan a ver, hay un hombre que me ha dicho todo lo que soy, vengan a conocerlo. Y no. O sea, ve a que te examinen, a que te abran así, que te vean todo. Está increíble eso, increíble. Conoce todos nuestros actos, no están ocultos para Él. Él conoce nuestros límites, nuestros días. Él ha puesto límites a nuestros días. Salmo 31:15 dice el texto: en tu mano están mis tiempos, dice el salmista. En tu mano están mis tiempos. Y nuevamente, el Salmo 139 nuevamente lo aclara. Vamos a ir un poquito más atrás, Job 14:5. Ciertamente sus días están determinados y el número de sus meses está cerca de ti. Le pusiste límites de los cuales no pasará. No pasará. El hombre tiene un límite. ¿Cuántos años vas a vivir? Dios lo sabe. ¿Cuántas horas, cuántos segundos? ¿A dónde vas a ir a cambiarte? ¿Qué va a hacer de ti? Dios ya lo sabe. Dios ya lo sabe. El Señor conoce nuestro pecado y nuestra maldad. Y es lo que más debería aterrarnos. Más debería ponernos en una situación de advertencia acerca de nuestro corazón. El Salmo 69:5 dice: Dios, tú conoces mi insensatez y mis pecados no te son ocultos. El Señor conoce lo que has hecho mal delante de sus ojos. Jeremías 16:17. Porque mis ojos están sobre todos tus caminos, los cuales no se me ocultaron, ni su maldad se esconde de la presencia de mis ojos. Nuevamente volvemos al texto de Hebreos 4, ¿no? Que leíamos hace un momento. No lo busque, ya lo leímos. Todas las cosas están desnudas y abiertas ante los ojos de aquel que habremos de dar cuenta. Todos habremos de dar cuentas delante de Dios. Este es un pensamiento abrumador, asustador. Dios es perfecto, absoluto y tiene total conocimiento a priori. Es decir, Él no conoce como nosotros a posteriori. Él conoce a priori, es decir, antes de todas las cosas. Nosotros siempre conocemos, la mayoría de las veces, conocemos a posteriori. Nos enteramos de las cosas o aprendemos después. Dios no está aprendiendo, lo vimos la semana pasada. Dios no está aprendiendo. Su conocimiento precede a todas las cosas en Él mismo. Su conocimiento no se deriva de realidades externas, de aprendizaje, de errores o aciertos. Él no está incrementando su conocimiento, Él no está leyendo libros para aprender más. Él ya lo sabe todo. Dios tiene perfecto, absoluto y total y eterno conocimiento, un conocimiento que es activo, es decir, su conocimiento tiene efectos, lo podemos ver en la creación, en la formación de la iglesia, en la salvación. ¿Por qué? Porque una vez que tú conoces tu pecado y Dios nos permite conocerle, hay una acción implícita, ¿verdad? Dios en su conocimiento plantea acciones implícitas en todo esto. Si quieres, ábrele porque las veo que están aquí, ¿no? O mejor abrimos más de acá. ¿Ah? Sí, ¿verdad? Está bien.
Vamos a hablar rápidamente. ¿Ya se aburrieron? ¿Le seguimos o le damos? ¿Va? Va, rápidamente, vamos a darle con este. Vamos a hablar de la omnipotencia de Dios. Eso implica que Dios tiene todo ¿qué? Todo poder. Es todopoderoso. Dios tiene perfecto, absoluto, total y eterno poder y capacidad. Cuando hablamos del poder, estamos hablando de la capacidad de hacer cualquier cosa que sea coherente con su naturaleza y propósitos. Por ejemplo, los nombres de Dios nos describen su omnipotencia. ¿Lo sabe? Por ejemplo, díganme un nombre de Dios. ¿Qué significa? Bueno, Jehová es una transliteración castellana de Yahweh, que viene del Éxodo capítulo 3, del yo soy, el que soy. Más bien nos habla de que Él es eterno, ¿ok? Nombres de Dios. Hay en cada negocio, que todos lados le ponen, a ver, díganme nombres de Dios. Shalom. Ok, habla de la paz, ¿verdad? Dios es paz. Jireh, ¿qué es? Dios proveerá, ¿ok? Dios es con nosotros. ¿Qué más? Adonai, ¿qué significa? El Todopoderoso, ¿verdad? El Todopoderoso. A ver, ahí en los comentarios, que no se estén durmiendo. A ver, mándenos ahí los nombres de Dios. Hay un montón. Dios con nosotros, ¿ok? ¿Qué más? En los comentarios, nombres de Dios. Elohim, el Shaddai. ¿Eh? Shalom, que también habla de la paz, es más bien paz. Sabaoth, que es el Señor de los ejércitos. ¿Qué más? Por ahí, ¿no? Entonces, si usted se da cuenta, ¿cuál es el propósito de los nombres de Dios? Describirlo. Y sobre todo lo que nos describen, pues es que Dios es el mero mero, ¿verdad? El judío, el hebreo bíblico, obviamente pues él tenía un máximo respeto al nombre de Dios. De hecho, nosotros vamos a ver, por ejemplo, el famoso tetragrama. Creo que es HW, no me acuerdo. Algo así, no me acuerdo. Lo estoy escribiendo mal, no me acuerdo. Pero básicamente lo que está diciendo es yo soy. ¿Ok? Ya me estoy aquí quemando. Está diciendo yo soy. Ahora, Dios tiene nombre y se ha dado a conocer, mi nombre es Jehová. Nosotros así lo conocemos bíblicamente hablando, pero estos sobrenombres los hombres se lo pusieron basado principalmente en sus atributos, para tratar de entenderlo y sobre todo conocer la infinita capacidad de Dios, que nos hablan de su omnipotencia. Dios tiene todo poder para proveer, tiene todo poder para estar con nosotros, tiene todo poder para defendernos. Él no carece de ningún tipo de capacidad, ¿verdad? Nada es demasiado, nada es difícil para su omnipotencia. Lo podemos ver, por ejemplo, en el hecho de que el Señor permite que las personas estériles den hijos, en su provisión en determinados momentos. O sea, la Biblia está plagada, llena, saturada de referencias acerca de su omnipotencia, abriendo el mar, controlando la naturaleza, hablando a través de sueños, de visiones, sanando, resucitando, o sea, haciendo cosas increíbles que nosotros cuando hablamos de que Dios es sobrenatural, estamos hablando de que nosotros estamos sometidos bajo las leyes de la naturaleza. ¿Quién escribió esas leyes? Entonces, el escritor de las leyes, ¿qué puede hacer con esas leyes? Puede pasar por encima de ellas cuando Él quiera. Vemos que el Señor puede caminar sobre el agua.
¿Por qué? Porque Él está por encima de esas leyes. Hablamos del tiempo, del espacio, de todas estas cosas. Dios está por encima de todo eso. Puede parecer muy sencillo. Yo sé que hay mucha gente que dice, sí, yo sé lo que es la omnipresencia, la omnisciencia y la omnipotencia, sí, pero detente un momento y reflexiona acerca de eso. Porque vivimos nuestras vidas y se nos olvida, todo se nos olvida. A mí se me olvida, a ti se te olvida que Dios es omnipotente. Por eso todavía te comes las uñas, por eso todavía dices, ¿qué haremos? ¿Qué pasará con nosotros? Pues sí, porque se nos olvida que Dios es omnipotente. Porque vivimos plagados de un mundo que nos recuerda que nosotros no podemos. Pero fíjate, el pensamiento del mundo, la filosofía del mundo nuevamente, te está diciendo todo lo contrario. Tú puedes, tú no necesitas de nadie. Confía en tu fuerza. Tu fuerza está en tu conocimiento, en tus riquezas, en ta. Y te das cuenta de que eso es un grano ahí miserable de capacidad. Y ese poder que nosotros tenemos es debido a su omnipotencia. El poder que tú tienes es debido al poder que Él te da. ¿Qué tanto poder necesita una persona, necesita Dios? O tiene Dios, porque Dios no necesita poder. ¿Qué tanto poder tiene Dios que Él se da el poder de contenerse, de ejecutar ese poder? O sea, Dios podría fulminar a los impíos en este momento. Él tiene ese poder. Pero Él tiene también el poder de contenerse, de no hacerlo. Eso es poder. ¿Me estoy explicando? Sí. Usted tenía el poder de darle un chanclazo al niño cuando se porta mal, pero contenerse de no darlo requiere poder. ¿Me explico? Sí. Eso es poder también. Dios manifiesta su poder en la creación. Lo vimos el 7 de septiembre. Y lo vimos hace unos años, ¿verdad? Y lo vemos todo el tiempo. ¿Vio el volcán en esta ciudad española? Lo vemos ahí. O sea, chútese los documentales que quiera. Ahí está el poder de Dios. Ve una tormenta, vea la lluvia. Vea, tantito nos encerramos y ya estamos así como que nos podremos coser aquí. No me acuerdo quién dijo, creo que fue un hermano que llegó a visitarnos en algún momento en la congregación, el doctor Daniel Camacho, amigo nuestro, al que mandamos un fuerte saludo y un abrazo. Él es químico de posgrado, un hombre que sabe de ciertos temas y un hombre de Dios. Y él nos hablaba en términos pues muy humanos para que lo entendamos, y él nos decía que Dios en su omnipotencia puso los planetas en un correcto y milimétrico posición en el cosmos, de manera que nosotros estamos exactamente en la posición correcta en proporción al Sol, de manera que si estuviéramos más cerca, nos rostizaríamos, y si estuviéramos más lejos, nos congelaríamos. Estamos en una posición correcta para tener todos los climas que tenemos en el globo terráqueo, para que pueda existir la vida. O sea, eso es poder. La creación así lo muestra. En la providencia, sigue creciendo el maíz. Nuevamente, vuelvo al punto, abandonemos. A veces el mundo nos está diciendo, ya no alcanza la comida para la humanidad, ¿eh? Ya no alcanza, ya no hay tierra, la sobrepoblación, ya no alcanza. Dios hizo a la tierra para que alcance para todos. Es un engaño, es un mito. Sí, no cabemos todos, pero vea, vivimos en señores cachitos de ciudad y ahí se atiborran todos a vivir. Evidentemente no, pero vaya usted, salga usted de la ciudad, vea cuánto campo hay. ¿No podríamos repartirnos y vivir en lugares más espaciosos? Pero es la avaricia y la necedad del hombre la que quiere vivir ahí, todos encerrados. Pues sí, evidentemente no vamos a caber ahí. Hay tierra, un montón de tierra, pero no queremos. Hay riqueza natural por todos lados, pero no queremos. Dios nos ha dado todo, Dicen, el agua sobra, el agua falta, ¿no? El agua falta en algunas colonias. Cuando llueve, ¿sobra o falta?
Paradójicamente, ¿verdad? Entonces, ahí vemos omnipotencia, ¿estamos de acuerdo? Ahí vemos omnipotencia. Vemos omnipotencia en la redención. ¿Quién más podría salvarnos que Dios? Nadie más. Solo Dios podía, en su omnipotencia, morir, resucitar, darnos justicia, castigar el pecado, salvar al pecador por medio de la fe, el arrepentimiento, vencer a la muerte, ascender a los cielos y desde ahí volverá en poder y en gloria por los suyos. Amén. Amén. Y quiero cerrar con este punto porque hay unos argumentos ahí. ¿Hay cosas que Dios no puede hacer? ¿Todo lo puede hacer? ¿Dios puede mentir? No, Pero es todopoderoso. sí, pero ahí no es así. Ding, 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 ding. Está llegando. ¿Ok? ¿Dios puede negarse a sí mismo? Puede, pero no viene dentro de lo que él es que Exacto. él sobrepasa todo el entendimiento humano. Exacto. todo O lo sea, que uno hay conoce. cosas que Dios no puede hacer, no porque no tenga la capacidad de hacerlas, sino porque el hecho de hacerlas sería una contradicción a su carácter y naturaleza. Ojo, para que no me la duerman al rato el testigo de Jehová, el ateo recalcitrante o el chamaco de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. No se me asuste. Ciertamente hay cosas que Dios en su omnipotencia se permite en su poder no hacer, pero no quiere decir que no pueda. Simplemente Él no es así. Así de simple. ¿Quiere bases bíblicas? Claro que sí, por supuesto. Rapidísimo vamos a ver algunas acerca de este planteamiento. Cosas que Dios no puede hacer. Dios no puede mentir. Números 23:19, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Lo que nosotros vemos, y lo vimos incluso la semana pasada, vemos, por ejemplo, que en Génesis 6 dice que se arrepintió o que sintió pesar de haber creado a los hombres. Vemos, por ejemplo, en el libro de Jonás, que él dice el texto que se arrepiente. Pero eso en lenguaje bíblico se conoce como lo habíamos dicho la semana pasada, ¿quién se acuerda? ¿No? Es un antropotatismo. Eso en lenguaje bíblico, antropotatismo, está medio... No es un hipopotamismo, no. Es un antropotatismo, es decir, que tiene que ver con el hombre y tiene que ver con una expresión emocional similar al hombre. Un antropomorfismo es cuando se le atribuyen a Dios características físicas de hombre que no tiene. Por ejemplo, decimos el brazo de Dios. Pero nada más, ¿para qué es? ¿Para qué es describir eso? Para que lo podamos entender. Cuando Dios nos habla, por ejemplo, de sus emociones, está hablando de los antropotatismos. Para que podamos entenderlo, se asemeja a nosotros en ciertas características. No quiere decir que Dios se haya arrepentido literalmente, porque arrepentirse implicaría que tuvo una situación de error o de culpa, y Dios no tiene ninguna de esas cosas. Simplemente son expresiones en las cuales, para que nosotros entendamos que el Señor expresó misericordia, hubo un aparente para nosotros aquí a este nivel, aparentemente hubo un cambio, un ajuste. Ahora, ¿Dios no sabría que Nínive se arrepentiría? Claro que sí. ¿Dios no sabría que el hombre caería? Sí, y aún así lo creo. Y aún así permitió muchas cosas y lo sigue permitiendo en su omnisciencia, omnipotencia, omnipresencia. ¿Se dan cuenta cómo todas se conjugan? Dios no puede negarse a sí mismo. Dios no puede negarse a sí mismo. Segunda de Timoteo 2:13.
Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Él no puede negarse a sí mismo. Él no puede negar lo que Él es, porque Él no es así. Él no puede ser tentado de manera que pueda sucumbir. Santiago 1:3. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Dios no puede ser tentado por el mal. ¿Ok? Dios no puede cambiar la esencia de lo que Él es, de sus propósitos, de sus promesas. Santiago 1:17, lo vimos la semana pasada hablando acerca de la inmutabilidad de Dios. Toda dádiva, todo don perfecto descienden de lo alto, del Padre de las luces, en el cual, que dice, no hay mudanza ni sombra de variación. Malaquías 3:6, yo Jehová no cambio. ¿Ok? Entonces hay cosas que Dios no puede hacer. Entonces, rápidamente, cuando hablamos de la omnipresencia, hablamos de que Dios está en todo lugar. En la omnisciencia de que Dios tiene un perfecto conocimiento y en su omnipotencia que Él tiene toda capacidad. ¿Esto en qué sentido debería cambiar nuestra forma de ver las cosas? Deberíamos de recordar esto, no solamente a un nivel intelectual, sino a un nivel de experiencia de nuestra devoción. Cuando yo sé que mi Dios está en todos lados, que Él me acompaña, que Él va conmigo, que Él está ahí presente, debería cambiar mi forma de vivir la vida. Cuando sé que Dios lo sabe, debería cambiar mi forma de orar, mis planes, mis maquinaciones, mis intenciones, porque yo sé que Dios sabe lo que yo sé y lo que estoy por saber, Él ya lo sabe. No debería de preocuparme porque el futuro, ¿por qué? Porque yo sé que Dios sabe el futuro y estamos en las manos seguras de Dios. Él es omnipotente. Aquello que nosotros no podemos, Él sí lo puede. En lo que Dios te ha dado a ti responsabilidad, haz lo que tengas que hacer a la luz de la palabra de Dios. Pero llega un momento en el que hay cosas que ya no puedes hacer. Tú no puedes cambiar a tu esposo, a tu esposa, a tus hijos. Tú no puedes cambiar tu trabajo, no puedes cambiar tus circunstancias, no puedes cambiar las consecuencias de tu pecado. Sí, ya lo dije. Si pecaste y estás experimentando las consecuencias, eso no puedes cambiarlo. Pero ciertamente la omnipotencia de Dios nos lleva a entender que Dios puede hacer cosas increíbles, fuera de nuestra comprensión. Incluso en su omnipotencia Él nos permite cosas. ¿Por qué Dios permitió el cáncer de mi mamá? Por una razón. Él tiene ese poder. Él lo puso y también Él lo puede quitar. Él puede sanar y Él puede también llevarnos a la tumba y levantarnos si quiere. Él tiene ese poder. Tiene tanto poder que un día nos llamará y saldremos de las tumbas. Él tiene tanto poder que un día este cuerpo que nos impide en muchos sentidos andar como quisiéramos, un día será quitado. Tal la gloria suya, tal la gloria nuestra. Un día podremos verle plenamente en lo que Él es. Apenas ahorita estamos como atisbando. Pablo decía en 1 Corintios 13 que nosotros ahorita vemos como por espejo, oscuramente. Cuando usted se baña y está el vapor, ¿usted se puede ver en el espejo? No, sabe que ahí está, sabe cuál es su forma, sabe dónde están sus ojos, pero no se puede ver claramente. Llegará un momento en el que veremos las cosas claramente. ¿Por qué Dios estuvo ahí presente y quizás no hizo o quizás hizo? Porque Dios supo y permitió, hizo, vamos a un día a conocer el porqué de ciertas cosas, si Dios quiere, ¿verdad? Pero mientras tanto, gocémonos, adoremos y postrémonos delante del Dios que todo lo sabe, que todo lo puede y que está en todo lugar. Vamos a orar. Padre bendito, te damos gracias a través de las Escrituras que nos abruma, Señor, sobremanera el intentar acercarnos a la expresión de tu omnipresencia, de tu omnisciencia, de tu omnipotencia. No lo podemos comprender, dice el salmista. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para nosotros, alto es, no lo podemos comprender, pero sí podemos postrarnos, arrodillarnos, subyugar nuestra alma y nuestra mente y decir que eres extraordinario. Extraordinario. Y teniendo, Señor, teniéndote a ti, Señor, como nuestro Dios,
de qué podemos preocuparnos, de qué podemos temer, de qué podemos trastabillar. Ciertamente somos débiles y se nos olvidan estas cosas. Recuérdanos que ahí estás tú presente con nosotros. Recuérdanos que tú lo sabes todo. Recuérdanos que tú tienes todo poder, para que así nuestras oraciones cambien, para que así nuestras vidas cambien, para que así nuestros pensamientos sean confirmados, afirmados y, si es necesario, humillados, para que nuestra vida cambie, Señor, a la luz del atributo de tu persona. Te damos la gloria en Cristo Jesús y decimos amén. Amén. ¡Wow! ¡Qué extraordinario tiempo de estudio hemos tenido! Gracias por acompañarnos. Aquí en Ministerios Voz que Clama tenemos un compromiso con la palabra de Dios. Nos vemos el próximo miércoles. Vamos a estar examinando otros atributos. Se lo dejo ahí de sorpresa, se los vamos a compartir, ¿verdad? Y gracias por acompañarnos. Comparte este mensaje con sus amigos y familiares. Y síganos a través de las redes. Nos vemos Dios mediante el domingo. Vamos a mirar la sola gracia de Dios que hizo posible nuestra salvación. Tenga una excelente semana. Síganos apoyando con sus oraciones, síganos apoyando si usted quiere colaborar con este ministerio y síganos apoyando con sus ofrendas que pues nos ayudan muchísimo. Dios le bendiga, excelente semana, fuerte abrazo, saludos a todos y recuerden, a Dios sea la gloria. Hasta pronto.